Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén todos muy bien y listos para sumergirse en un misterio que ha estado burbujeando en el universo de las celebridades turcas, y que hoy vamos a desentrañar. Prepárense porque tengo una noticia jugosísima que estoy deseando compartirles. ¿Se acuerdan de esa chispa increíble que encendieron Can Yaman y Demet Özdemir en pantalla? Bueno, parece que esa chispa, lejos de apagarse, podría estar más viva que nunca, en privado. Sí, amigos, porque hoy vamos a hablar de una noche secreta, un encuentro que ha logrado mantenerse bajo el radar, pero que hoy, al fin, sale a la luz. ¿Están listos para conocer los detalles de esta supuesta velada romántica? Si la respuesta es un rotundo sí, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras primicias y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Ya saben que en este canal nos encanta seguir de cerca la vida de nuestros actores favoritos, y cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, la cosa se pone especialmente interesante. La química entre ellos en Erkenci o Pájaro Soñador fue algo palpable, ¿verdad? Cada mirada, cada gesto, cada escena juntos nos hacía suspirar y soñar con que esa magia cruzara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y aunque hasta ahora no hemos tenido confirmaciones oficiales de una relación sentimental en aquel entonces, los rumores siempre han estado ahí, flotando en el aire, alimentados por la intensidad de su trabajo conjunto y la admiración de millones de fans. Pero la vida, como saben, sigue y las personas evolucionan. Can ha estado enfocado en proyectos internacionales, conquistando audiencias en Italia y más allá, mientras que Demet también ha seguido su camino profesional en Turquía, cosechando éxitos con nuevas producciones y consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Sin embargo, la nostalgia por esa conexión tan especial entre ellos parece no desaparecer del todo, ni para nosotros los fans, que siempre recordamos con cariño a Canem, ni según lo que vamos a contar hoy, quizás tampoco para ellos. Y es aquí donde entra la joya de la corona de nuestro chisme de hoy. Hemos estado investigando, siguiendo pistas, moviendo hilos en el intrincado tejido de la industria del entretenimiento, y parece que nuestros detectives internos han dado con algo, y es bastante intrigante. Se rumorea, y créanme, las fuentes son bastante sólidas y confiables, que Can Yaman y Demet Özdemir habrían compartido una noche privada y bastante discreta hace no mucho tiempo. ¿Se imaginan? El reencuentro de Canem, como cariñosamente los llaman sus seguidores, pero esta vez, fuera de los sets de filmación, lejos de los flashes de las cámaras, del constante escrutinio público y, lo más importante, lejos de los oídos indiscretos. Una oportunidad para reconectar de una manera más personal, sin la presión de ser el centro de atención mediática. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿dónde y cuándo ocurrió esta supuesta cita secreta? Bueno, los detalles son escasos, como era de esperar para una reunión que se quiere mantener en secreto, pero la información apunta a un encuentro que tuvo lugar en Estambul, la vibrante capital turca, en un lugar selecto, donde la privacidad está garantizada. Hablamos de un restaurante de alta cocina, de esos donde la discreción es una norma no escrita, donde el personal está entrenado para ser invisible y donde los comensales buscan exclusividad. O quizás una reunión en una residencia privada, un espacio más íntimo donde podían conversar y relajarse sin miradas curiosas. La fecha exacta es un poco difusa, como a menudo sucede con este tipo de eventos sigilosos, pero se estima que fue en las últimas semanas, lo que hace que esta noticia sea aún más fresca y emocionante. Imaginen la escena, dos estrellas mundiales, que conquistaron corazones juntos con su inolvidable interpretación, compartiendo un momento íntimo. ¿Será para ponerse al día sobre sus vidas actuales? ¿Para recordar con nostalgia aquellos días de rodaje? ¿O quizás para reavivar una llama que nunca se extinguió del todo, o que al menos dejó una brasa latente? Ay, las posibilidades son infinitas y nos hacen volar la imaginación. Lo fascinante de todo esto es cómo se ha mantenido el silencio. En un mundo donde cada movimiento de las celebridades es analizado al microscopio, donde un simple me gusta en redes sociales puede desatar un mar de especulaciones, que un encuentro como este pase desapercibido hasta ahora, habla de una planificación meticulosa y un alto nivel de discreción por parte de quienes estuvieron involucrados. Nadie quiere ser el foco de atención de la prensa sensacionalista, mucho menos cuando se busca un momento de tranquilidad, una conexión genuina o, como sospechamos, un posible avance en una relación. ¿Y si fue un encuentro romántico, quién querría que se aireara antes de tiempo, antes de estarse seguros de lo que sienten o quieren? La anticipación y el control sobre su propia narrativa son cruciales para figuras públicas de su calibre.
Algunos dirán que son solo rumores, que la fantasía de los fans se ha desbordado, que la esperanza de verlos juntos nuevamente en la vida real es tan fuerte que nubla el juicio. Y sí, es cierto que a veces proyectamos nuestros deseos sobre nuestros ídolos, anhelando que la magia de la pantalla se traslade a su vida cotidiana. Pero cuando las mismas fuentes, que han demostrado ser acertadas en el pasado al desvelar primicias o confirmar rumores anteriores, señalan un evento así con tanta seguridad, es difícil ignorarlo. Además, piensen en la dinámica que se ha visto entre ellos. Incluso después de terminar las grabaciones de Erkentzicus, siempre ha habido un respeto mutuo, un cariño evidente en las pocas ocasiones en que han coincidido en eventos o se han mencionado en entrevistas. No se trata de una relación tóxica o de enemistad, sino de un vínculo que por alguna razón, trascendió la pantalla y se mantuvo en un plano de afecto y admiración profesional. ¿Qué podría haber motivado este reencuentro, esta posible noche secreta? Las teorías son múltiples y todas ellas alimentan nuestra curiosidad. Quizás Khan estaba de visita en Estambul por motivos de trabajo o personales y sintió la necesidad de contactar a Demet para saber de ella, para ponerse al día sobre sus vidas. O tal vez fue Demet quien tomó la iniciativa, sintiendo la necesidad de conectar con alguien que entiende muy bien su mundo y los desafíos que conlleva. O puede que ambos estuvieran en la ciudad al mismo tiempo y, de manera casi fortuita pero deseada, sintieran la necesidad de verse, de compartir un momento juntos. La verdad es que sin una confirmación directa de ellos, todo son especulaciones. Pero, ¿no es esa la parte divertida? La emoción de imaginar los diálogos que pudieron haber tenido, las miradas cargadas de significado, los posibles motivos que los llevaron a buscarse. Estaban hablando de sus carreras, de los proyectos que tienen entre manos, de los desafíos de la fama internacional. Compartiendo experiencias de sus vidas fuera de Turquía, de sus relaciones, de sus aspiraciones. O simplemente disfrutando de la compañía mutua, recordando esa época dorada que compartieron, reviviendo la complicidad que los hizo tan especiales para millones de personas. Pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada paso es vigilado, cada aparición pública es analizada, cada tuit es interpretado como una posible señal. Viven bajo un microscopio constante, donde la privacidad es un lujo escaso. Por eso un encuentro privado y secreto es casi una necesidad para poder tener un respiro, un momento auténtico lejos de las cámaras, de los fanáticos acérrimos y de las expectativas que la industria y el público depositan en ellos. Y si ese encuentro fue con alguien con quien compartieron una conexión tan fuerte, una química tan innegable, la tentación de mantenerlo en secreto para disfrutarlo plenamente sin el escrutinio público, sin la presión de las cámaras y los titulares, sería enorme. Es un acto de autocuidado y de preservación de su intimidad en un mundo que a menudo la invade. Además, consideremos el factor reencuentro, el poder de la nostalgia y la reflexión. A veces, después de un tiempo, uno se da cuenta de lo que tuvo, de la importancia de ciertas conexiones que se desdibujan en la vorágine de la vida. O quizás simplemente la vida los ha llevado por caminos diferentes, pero el cariño y el respeto que se tienen ha permanecido intacto, como un tesoro guardado. Ver a un viejo amigo, a alguien con quien se compartieron tantas horas de trabajo intenso, tantas emociones a flor de piel, tantas risas y desafíos, siempre es reconfortante. Y si esa persona es alguien que te entiende en un nivel que pocos más lo hacen, alguien que conoce de primera mano la presión, la exigencia y la recompensa de este mundo, la tentación de buscar esa conexión de nuevo, de compartir un momento de comprensión mutua, es aún mayor. Lo que más me intriga de este supuesto encuentro es la discreción. Si esto fuera algo puramente casual, un saludo rápido en un evento o un mensaje efímero, quizás no se habría dado tanta importancia. Pero el hecho de que se haya mantenido en secreto, que haya sido un encuentro deliberadamente oculto, sugiere que para ellos, era algo importante, algo que querían vivir sin la interferencia del mundo exterior, sin el juicio ajeno, sin la especulación prematura. Quizás fue una noche para recordar con nostalgia, para compartir confidencias sobre sus vidas actuales, para ofrecerse apoyo mutuo, o para, quién sabe, explorar si todavía hay algo más entre ellos, si esa chispa que encendieron en Erkentzicus aún tiene el potencial de convertirse en un fuego real. A lo largo de los años, hemos visto muchas parejas de celebridades que se forman en los sets de filmación y que duran creando historias de amor dignas de telenovela. Otras, lamentablemente, se desvanecen una vez que las cámaras se apagan. Pero la química entre Khan y Demet fue tan especial, tan palpable, tan convincente, que muchos fans, incluyéndome a mí, nos quedamos con la esperanza de que hubiera algo más que una amistad o una relación profesional.
La intensidad de su conexión en pantalla era difícil de ignorar. Y si este rumor de una noche secreta es cierto, si este encuentro discreto realmente tuvo lugar, podría ser un indicio de que esa conexión especial sigue latente, que el vínculo que los unió en aquel entonces aún perdura en algún nivel. Ahora, es importante ser claros y mantener los pies en la tierra. No tenemos fotos, no tenemos vídeos, no tenemos declaraciones directas de Can Yaman o de Method de Mir confirmando o desmintiendo este encuentro. Lo que tenemos son indicios, susurros en los pasillos del mundo del espectáculo, información de fuentes que han demostrado ser confiables en el pasado, y la interpretación de personas que han estado cerca de los eventos, ya sea de manera directa o indirecta. Pero en el mundo del entretenimiento a veces, esos son precisamente los ingredientes que nos dan las historias más fascinantes y cautivadoras. Y una noche secreta entre Can Yaman y The Method de Mir, dos figuras tan queridas y con una química tan icónica, es, sin duda, una de esas historias que encienden nuestra imaginación y nos mantienen al borde del asiento. ¿Qué creen ustedes? ¿Piensan que es posible que se hayan visto en privado, que hayan compartido esa noche secreta? ¿Creen que hay algo más entre ellos, que la historia de Kanem podría tener un nuevo capítulo en la vida real? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus especulaciones en los comentarios. Para mí la idea de que estas dos estrellas, con quienes hemos compartido tantas emociones a través de la pantalla, que nos hicieron suspirar y soñar con su romance ficticio, puedan haber tenido un momento juntos, lejos de las cámaras, en la intimidad de una noche es simplemente romántico. Es un recordatorio de que detrás de las figuras públicas, de las fachadas de celebridad, hay personas con vidas, con emociones, con la necesidad de conectar, de buscar consuelo, de compartir experiencias. Si este encuentro fue un simple reencuentro de amigos que se tienen mucho cariño, ¡qué maravilla! Sería un testimonio de la durabilidad de las buenas relaciones profesionales y personales. Si fue algo más, si hubo una chispa que se reavivó, si los sentimientos del pasado volvieron a surgir, bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que de alguna manera, sus caminos parecen seguir entrelazándose, y eso siempre es una buena noticia para los que amamos sus historias y nos inspiramos en su talento. Nos da material para soñar y para seguir creyendo en las conexiones genuinas que pueden surgir, incluso en el a menudo superficial mundo del espectáculo. Y así, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este misterio recién desvelado, de esta especulación jugosa. Hemos explorado la posibilidad de una noche secreta entre Can Yaman y The Method de Mir, una velada que, de ser cierta, nos devuelve un poco de esa magia que vivimos con Erken Cikus y que tantos corazones conquistó. Recuerden, en el mundo del espectáculo, los rumores a veces son solo eso, especulaciones sin fundamento, pero otras veces, contienen una pizca de verdad, una hebra de realidad que enciende nuestra imaginación y nos hace sentir un poco más cerca del mundo de nuestras estrellas favoritas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje de descubrimientos, por su fiel sintonía y por su entusiasmo. Ha sido un placer compartir esta información, estas teorías y estas especulaciones con todos ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de las especulaciones y los detalles que hemos analizado, no olviden regalarme un gran pulgar arriba. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas, los secretos mejor guardados y los análisis más profundos del universo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad de amantes de las historias y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Can y de Met, que la curiosidad se propague y que la conversación siga viva. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande y hasta la próxima aventura de chismes y misterios.